con plena alegría y oro por ustedes y por sus intenciones. También aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, la televisión y la radio, le envío desde este lugar sagrado una bendición muy especial. Estamos ubicados en el tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Y hoy hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro del Éxodo, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. En el libro del Éxodo, la primera parte es un concepto de Dios que yo pienso que es el mejor concepto o la descripción de Dios que yo conozco. Dice el libro del Éxodo: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que soy, dice en otro texto. Y comienza el gran milagro que hizo nuestro Dios con el pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto, de la tierra, de la esclavitud, que ellos asimilaban en Egipto toda la manifestación pagana, la manifestación de adorar a otros dioses, todas las acciones pecaminosas que tenía aquel pueblo de Egipto. Y generalmente, si uno dura un tiempo largo con un grupo o una comunidad que no está viviendo frente a la realidad que me enseñaron, que era adorar al único Dios, algo se le pega de esa vivencia en Egipto. Y lo primero que le quiere decir su Dios a este pueblo: no tendrás otros dioses frente a mí. Coloca este punto esencial frente a ese pueblo que consiguió la liberación. No quiero que ustedes arrastren esa idea que ustedes aprendieron del paganismo en Egipto. Y aquí el libro del Éxodo comienza con una idea que es trascendental: la alianza de Dios con su pueblo. Y le menciona la tabla de la ley, los mandamientos. Generalmente en cualquier tipo de sociedad, puede ser una sociedad religiosa, un estado o una nación, siempre deben existir lo que se llaman las normas, los mandatos. Y también para la vivencia de nuestra fe tiene que haber un espacio de ciertas reglas, de someternos a las reglas. No podemos vivir un mundo
muy relativista, donde las normas no forman parte de mi vida y las normas deben formar parte de mi existencia. Por eso aquí Jesucristo, dentro de esa gran alianza, menciona los mandamientos. Y el primer mandamiento es adorar al único Dios. El único Dios en nosotros nos produce alegría, entusiasmo. También dedicarle tiempo a Dios. Ir al templo, orar y descubrir que Dios es parte fundamental de nuestra vida. Porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a construir una sociedad de idiotas que no comprenden los valores, que no comprenden la trascendencia de Dios y van haciendo todo tipo de opiniones peregrinas, sin ninguna justificación sólida, sin ningún temor, ninguna conciencia. Y por eso hoy la palabra de Dios coloca en claro que tenemos que adorar al único Dios. Y después, en la vida práctica, comienza a decir, santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios. Desde el primer mandamiento, el tercer mandamiento, todo tiene que ver con la trascendencia, de tener a Dios en nuestro accionar, de no estar lejos de Dios. Después vienen los mandamientos que tienen que ver con la convivencia humana, con la relación con el otro. Y no tenemos que ver al otro como una desgracia, como decía Sartre, que el otro es el enemigo más cerca que yo tengo, que es un destructor. No podemos ver al otro de esa manera, sino que el otro forme parte de mi desarrollo humano, de la convivencia, de la comunidad humana. Y por eso comienza a mencionar lo más cercano que uno tiene en la vida. ¿Quiénes son? Papá y mamá. Aquellos seres queridos que nos educaron, que nos formaron, que nos guiaron por el camino del bien. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Tener presente esos seres queridos que forman parte de nuestra existencia. Después dice, no matarás. ¿Cuánta forma hay en esta vida de matar al otro? Se mata el otro físicamente, pero también se mata moralmente. ¿Cuántas personas en la vida le quitan la vida por cualquier tontería? Le quitan la vida porque se le paró al lado, porque un carro derrayó, o porque un vecino quizá tenga una bocina que le está molestando. Se le quita la vida al ser humano antes de nacer a través del aborto. Tantas formas de quitar la vida a los demás.
Y ha sido la época donde se ha hablado más de la dignidad humana, donde se habla más de los derechos fundamentales, pero ha sido la época en que no se respeta la vida humana, desde la concepción, desde la adolescencia hasta el final de la vida, con la aplicación de la eutanasia. Sí, que no se está respetando la vida humana. No cometerás adulterio. También ha sido la época donde no se respeta a aquellos que están estables en el matrimonio. Hay muchos hombres que se dedican a eso como una vocación, que para ellos es una dignidad. Estar metiendo la cabeza en los matrimonios para destruir matrimonio. Hay hombres que se dedican a eso, a destruir matrimonio. Y a veces muchas mujeres no respetan la dignidad del matrimonio y son frágiles frente a la propuesta de cualquier hombre para destruir su matrimonio. Y la sociedad se ha convertido en constante adulterio, de violar esa ley tan digna, tan hermosa que es la vida en el matrimonio. El otro mandamiento: no robarás. Y aquí entran muchos elementos. El robo personal, el robo en una familia, el robo de una propiedad, pero también entra lo que se llama la corrupción pública y privada, porque a veces nos basamos en la corrupción pública, pero la corrupción privada es terrible, donde no se respeta el patrimonio de una empresa que una familia ha construido o un grupo empresarial. Vienen y hacen macuteo, roban en todos los niveles. Y entonces hay muchas formas de robar. A veces hay muchos empresarios que el gobierno le ofrece, por ejemplo, grande cantidad de combustible, se lo exoneran y no pasa nada. ¿Y quiénes son los que pagan cuando se le ofrecen grandes cantidades de combustible a cualquier compañía o cualquier empresario? Sufre el pueblo, porque la escala de los combustibles se elevan y se ponen alta. Y por eso es una forma también de robar. Y robar para empobrecer a la gente. Porque ustedes ven cómo el combustible se eleva constantemente. Pero ¿por qué se eleva? Por el gran consumo. Y hay muchos empresarios que están exonerados de eso, inclusive que le ofrecen grandes cantidades de combustible para su compañía, teniendo bastante dinero y pueden pagar. Y a veces, ¿quiénes son los que sufren? Sufren los pobres, sufren aquella persona pequeña, donde tienen que consumir un poco de gasolina para el motor, para trasladarse a otro lugar en un carro de su propiedad. No darás falso testimonio contra el prójimo, no hablar mentira, no codiciar los bienes ajenos, no codiciar la mujer de nadie. Esas son las normas del cristianismo y las tenemos que cumplir. En la segunda lectura de hoy de Pablo
a los Corintios, podemos ubicar las sociedades que había en aquel tiempo, que eran sociedades que cuestionaban el compromiso y la vivencia de los mandamientos. Hoy se habla de relativismo ético, se habla de fragilidad moral, pero estos grupos también querían montarse con otro lenguaje en el relativismo y en la fragilidad moral, colocando lo que se llama fachada exterior. Lo primer grupo, hoy Pablo se dirige a los judíos. Los judíos exigen signos, cosas que se vean, pero poca vivencia. Los griegos buscan sabiduría, discurso, filosofar, desarrollar el pensamiento. Y nosotros, este nuevo grupo que ha surgido en el tiempo de Jesús, que se llama el cristianismo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Los judíos le tenían miedo a la cruz, le tenían temor, pero el miedo era que no se querían comprometer con los mandamientos, comprometerse en una vida de entrega al Señor. Y los gentiles, ¿qué dicen? Necedad. Critican la forma de vivir el cristianismo. Cristo debe ser nuestra fuerza y nuestra sabiduría de Dios. Ahí es que nosotros tenemos que colocar nuestra confianza, no en la sabiduría humana, no en la sabiduría de los griegos, no en los signos que pedían los judíos, sino en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios, que nos conduzcan por el camino del bien. Porque el que tiene a Dios en su corazón es una persona nueva, renovada interiormente. No anda con limitaciones, con capricho, sino trata de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. El evangelio de hoy, de San Juan, lo primero, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jesucristo? Que Él la conocía en sí. Encontró en el templo el lugar más sagrado para el judaísmo, el lugar de oración. Pero ¿qué encontró? ¿Cuál fue la realidad física que dicen los judíos que ellos exigen signos, que cosas que se vean? Y aquí que ellos están mirando los judíos, corrupción. Ustedes mi casa la han convertido en una cueva de bandidos y ladrones. Esos signos ellos no lo ven porque eran hipócritas, eran mentirosos, eran falsos en la vivencia de la fe. Y Jesucristo, ¿qué agarra? Toma un azote y le comienza a sacar a todos, voltear mesa, los animales que lo vendían para las ofrendas. Se ofrecían animales y ellos mismos lo vendían. Habían convertido la casa de Dios en un puro negocio, en algo totalmente mercantil. Y hay una frase: el celo de tu casa me devora. Por eso los lugares sagrados deben ser lugar para alabar, bendecir al Señor,
puede ser esta gran basílica, que debe ser un lugar digno, puede ser una capillita en un sector, pero ese lugar es un lugar de adoración a nuestro Dios. No se puede convertir en un lugar mercantil. La segunda parte, los judíos le preguntan: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y fíjense bien el gran signo que colocó Jesucristo, el signo del misterio pascual. Destruir este templo en 3 días, lo levantaré. Jesucristo dice que este templo se va a destruir en 3 días. Y ellos no entienden a qué hace referencia el maestro. Los judíos dijeron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. ¿A qué hace referencia Jesucristo? Y aquí viene el gran concepto teológico de la personalidad del templo. El templo no hace referencia a las murallas, a las piedras, sino hace referencia a su propia persona. Personaliza el templo. Jesucristo personaliza el templo. Ustedes son los que van a destruir el verdadero templo espiritual, que es mi persona. Lo llevaron a la cruz, lo humillaron. ¿Y qué produjo en la cruz? La muerte. Entonces se destruyó el verdadero templo, la verdadera columna, aquello que construyeron los arquitectos, que es el templo de Jesucristo. Y ellos lo destruyeron, lo llevaron a la cruz, y en el futuro fue verdad. Pero Él se quedó en la muerte, Él se quedó en la cruz, sino a los 3 días resucitó. Y ahí está el resumen del mandato del templo, que Él personalizó el templo. Ahora bien, en nuestra vida práctica, cada uno de ustedes, por el bautismo, son templo del Espíritu Santo. Son templo de Dios. El culto es lo que se llama acoger a la gente. Es el lugar de adoración a Dios. Pero también hay otra dimensión de templo, que es la personalidad del templo, que son cada uno de ustedes. Ahora bien, ¿cuál es el llamado especial para construir un nuevo templo? Que ustedes no dejen pasar el mercantil en su propio templo, que no coloquen maldad en su corazón, que no coloquen odio en su corazón, que no coloquen rencor en su corazón, que no vivan desordenado su vida moral, que no vivan un caos de pecado en su interior. Por eso pídenle también al Señor que tome un látigo, y ustedes mismos también, para sacar toda la agresividad, malvacidad que hay en su interior. Todo aquello que va destruyendo el verdadero templo, que es el templo de Dios, para vivir los mandamientos, para vivir en paz con Dios y en armonía. Y termino la pregunta existencial es: yo como templo de Dios, personalizando el templo, ¿qué yo tengo que sacar de mi corazón? ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué dice mi conciencia que debo sacar? ¿Qué maldad hay si yo voy actuando en la vida calumniando al otro, destruyendo al otro,
Ando en la vida como aquel que es capaz de destruir al ser humano sin ningún criterio, solamente practicando la maldad, el odio, el rencor. Eso es que hay que sacar de nuestro interior, como Jesucristo sacó a todo aquello que se dedicaban a negocio sucio, engañoso, mentiroso en el templo. Ustedes han convertido mi casa en cueva de bandidos y ladrones. Y si ustedes permiten también que en su templo interior se construya como plataforma el odio, el rencor, las divisiones, los conflictos, la maldad, todo lo desenfreno interior, ustedes también